Hola y bienvenidas a un nuevo episodio y una nueva temporada de Mama Tribu. Hoy comenzamos esta temporada hablando acerca de salud femenina, salud vaginal. Y hoy me encuentro con Darling, una persona que ha estado en diferentes etapas y que he conocido ¿Por dónde nos conocimos, Darling? ¿Te acuerdas? Buena pregunta. Yo sé que tú estuviste en un círculo de madres, pero antes de eso, creo que por el jardín de tus hijos, ¿no? Ah, Te ayudó a salir la actividad, ya tú estabas embarazada. sí. ¿De quién? No, De, está embarazada. o recién parida. De tu segundo hijo, que yo fui a Coa a hacer un Creo que círculo está de madres. embarazadísima. Sí, ya en últimas. Sí, me acuerdo. Ay, qué rico, sí, Darling, que se dedica a muchas cosas que ahorita nos comentará, pero muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a este espacio. Gracias a ti por la invitación. Como siempre, un placer poder estar aquí en esta comunidad tan hermosa que tienes. Bueno, Darling, cuéntale a todos que nos están viendo este episodio, quién eres tú, qué haces y de quién eres mamá. Bueno, mi nombre es Darly, bien ya se ha dicho, tengo un proyecto que se llama Encuentros de Lunas y es un espacio en el que promuevo mis clases de yoga, soy instructora de yoga y también facilito espacios para mujeres a través de círculos de mujeres. Actualmente también estoy facilitando un círculo de lectura de un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos y a través de esa plataforma me encanta crear y diseñar experiencias para las mujeres. Con adolescentes también estoy empezando a trabajar desde hace un año y bueno, también soy madre, la labor más sagrada a la que me dedico. Soy mamá de Emiliano, de casi 7 años, y de Pascual, de casi 3. Uy, Dios mío. Encuentro de Lunas me suena mucho también a este tema que vamos a hablar, que es sobre conocernos, sobre la salud femenina, sobre nuestros ciclos. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, por supuesto. Encuentros de Lunas gira alrededor de la feminidad y de cómo podemos iniciar un camino de autoconocimiento, autoconocimiento siendo mujeres, reconociéndonos en esas cualidades. Me gusta mucho hablar del ciclo menstrual, de la relación con nuestra sangre, con nuestro cuerpo y con nuestra ciclicidad de nuestras emociones. Ok, súper, qué chévere. Darling, y me parece súper interesante porque hablando sobre este tema de la salud vaginal, la salud femenina, te invito hoy a conversar sobre esto porque muy poco se habla sobre esto. O sea, siempre digo lo mismo, pero es cierto, son muy pocas las veces que en diferentes plataformas encontramos un tema o una conversación relacionada a fondo sobre el ciclo femenino. Entonces, para comenzar, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo podemos saber sobre él? Bueno, hay una definición que a mí me gusta mucho que la da una autora que se llama Lara Briden en su libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Ella dice que el ciclo menstrual ovulatorio le pone nombre y apellido. Uno generalmente habla ciclo menstrual, pero ella dice ciclo menstrual ovulatorio. Es el broche de oro de una serie de sucesos que dan cuenta del estado de salud de una mujer. A Wow. mí esa definición me encanta porque de entrada te lleva a reconocer esta información que para mí llegó hace poco y es que el ciclo menstrual se considera uno de los signos vitales en la salud de la mujer. Ok, Y generalmente no lo vemos así. para nada. Tiene socialmente otro significado y otra construcción que de eso seguramente profundizaremos más adelante, pero verlo desde ese estado de la salud como un signo vital de salud para mí es fundamental de poner en el centro de la conversación. Ok, ¿y cómo nosotras sabemos, por ejemplo, que estamos bien en nuestro ciclo menstrual? Para comenzar, porque de pronto uno dice, o lo que nosotras mentes normalmente vivimos, a mí me llega la regla. O sea, ya, yo menstruo, ovulo y estoy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber lo que tú nos estás comentando? Claro, hay una serie como de cositas que uno puede como analizar. La primera, y que se ha normalizado mucho, por ejemplo, está asociado al dolor. Ok. El dolor asociado a la menstruación. Nosotras, Y que siempre lo y dicen, que ¿no? siempre lo dicen, y Hasta por cuando supuesto, estábamos, hasta cuando, antes de comenzar, eso va a doler. exacto, es lo primero que a uno le dicen cuando de niña va a recibir por primera vez su sangrado y es, prepárate porque eso va a doler, prepárate porque eso es feo, prepárate porque es como si fuera una condena para el resto de la vida. Y por supuesto que
fisiológicamente hay unos cambios que hacen que tu cuerpo se sienta más inflamado, que se sienta más pesado, retienes líquidos, ¿sí? Y puede haber síntomas asociados como un cólico leve. Pero ¿qué Ok. pasa? Hemos normalizado el dolor, que hay mujeres que tienen cólicos que son incapacitantes, que no se pueden levantar de la cama o que tienen un sangrado abundante que no les permite desarrollar sus funciones diarias. Y no, es que como la menstruación duele, entonces ya aguántatelo. Y ya ahí de entrada estamos mal, porque entonces empezamos a normalizar el dolor como algo natural, como algo inherente al ciclo. En cambio, cuando tenemos un ciclo sano, un ciclo que llega, que puede generar incomodidad, pero no es un cólico que te limita en tus actividades diarias, o por ejemplo, que puedas constatar que estás teniendo una ovulación, que es el acontecimiento más importante dentro del ciclo menstrual, porque realmente si no hay ovulación, no hay sangrado. Y nos han hecho creer que la sangre es como el sangrado, la menstruación es la fase más importante, pero realmente es la ovulación. Muchas Wow. mujeres no lo sabíamos. Bueno, yo no lo sabía hasta hace poco que empecé como a estudiar sobre estos temas como un deseo propio de, bueno, vamos a entender realmente cómo es que funcionamos. Claro. Pues ya de entrada tenemos como un signo, pues, que tu menstruación no sea con dolores incapacitantes, que puedas darte cuenta que tienes una ovulación, que tus síntomas premenstruales no sean esos síntomas que te hacen ser un ogro o que te debilitan y te tumban en cama o tener esos cambios de humor así tan Eso te iba a bruscos. decir, que uno está en un momento así, o sea, lo que siempre dicen, no, eres feliz, estás triste y nadie te Exacto. entiende. Ajá. Por supuesto, hay unas fluctuaciones hormonales, porque todo tiene que ver con las hormonas, pero todo dentro de unos márgenes sanos, Ok. ¿sabes? Que tú puedas sentir que gozas de salud y vitalidad, no que el ciclo te enferma. Claro, o que te discapacita, que Exacto. en algunas personas o en algunos momentos uno se siente así. Así es, cuando ya hay cosas de fondo que realmente tu cuerpo, tú sientes que no está bien, pues ve y chequéate, porque no podemos estar normalizando que el ciclo tenga que ser una condena o una tortura o algo como visto como una enfermedad también. Total. Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo uno puede comenzar a aprender o comprender o identificar las fases que uno tiene, además del sangrado, que uno dice, bueno, o porque realmente yo pienso que nosotras como mujeres, si somos conscientes, o sea, lo que quiero decir es que muy pocas somos conscientes si no tenemos una ayuda. ¿Sí me entiendes? Claro, sin la app que te dice, Exacto. estás por menstruar, prepárate. Exacto, porque uno no, si uno no dice, ay, no, yo quiero saber sobre este tema, uno es como, ok, entonces el 12 me tiene que llegar. Pero, por Ujú. ejemplo, para mí, para las personas irregulares, a mí no me llega el 12 todos los meses. Me llega el 12, me puede llegar el 25, me puede llegar así. Entonces, ¿cómo uno puede comenzar a identificar cuáles son esos síntomas o signos que el cuerpo nos muestra para identificar, estás en esta fase, estás en la otra? Claro, allí lo más importante diría yo es observar. Primeramente, observar cuáles son esos cambios que durante de sangrado a sangrado vas experimentando en tu cuerpo. Ok. ¿Sí? El cuerpo todo el tiempo está mandando señales, desde el cambio de humor, desde la sensación física, desde la apariencia, por ejemplo, de los fluidos vaginales. El moco cervical acá es un elemento súper importante, por ejemplo, para que nosotras podamos identificar con solo ver en nuestro cuerpo qué tipo de fluido estamos expulsando, ya podemos reconocer en qué fase estamos, Claro. ¿sí? Eh, Primero observar y segundo empezar a registrar, ¿sí? Nosotras ahorita con el tema de los celulares y las aplicaciones como que la tenemos fácil porque hay Claro. como que descargas la aplicación, configura, no, a mí me viene la menstruación, no sé, como tú decías, los 12 de cada mes y ya la aplicación te hace el cálculo y ya. Como que Exacto. solo te importa que te envíe la notificación para tener las toallas o la copa o lo que sea ahí en tu bolso a la mano, pero la importancia de poder registrar a mano todos esos cambios y hay todos unos diseños, por ejemplo, eh, ahí está la herramienta del diagrama lunar, que es una herramienta que le permite a uno registrar diariamente todos esos cambios que van sucediendo en el cuerpo, desde a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental, porque es que el ciclo impacta
todo lo que somos nosotras como mujeres. Oh, wow. Pues yo diría que eso, que empieza a observar cuáles son esos cambios que reconoces en tu cuerpo y empieza a registrarlo diariamente. ¿Qué puedes empezar a registrar? Por supuesto, el día en el que te llegó el sangrado. Y a partir de ahí empiezas a contar día 1, sangrado, día 2, sangrado. Y así como te vas sintiendo, si estabas inflamada, si estabas de mal humor. Y sigue registrando con el pasar de los días. Por ejemplo, alrededor en mi ciclo que pues yo llevo haciendo este ejercicio de registrar diariamente ya hace 4 años. Entonces en mi ciclo yo sé que por ahí alrededor del día séptimo, octavo, después de haber llegado a mi menstruación, o sea, diría el día séptimo, octavo de mi ciclo, que dura entre 30 o 35 días a veces, yo sé que en ese momento empieza a aparecerme el moco cervical. Entonces yo digo, bueno, ya Pero ya mi para las que cuerpo no se está entienden qué es el preparando. moco Bueno, cervical, sí. puede ser, por ejemplo, que como un flujo transparente o qué. Bueno, el moco O es moco cervical como es una secreción que sale de nuestro canal vaginal y tiene diferentes características. Por ejemplo, dentro del moco cervical está el moco cervical, que es como un moco literal que tú te hurgas la nariz y te sale como el moco pegajoso, Claro. grumoso. Ese es un tipo de moco que aparece, es como el primer moco que sucede cuando ya empiezas a abrir ventana fértil. ¿Sí? Tú sangras, ahí el fluido es sangre, ¿cierto? Hay unos días en los que generalmente es sequía, como que no expulsas nada. Luego empieza a aparecer este moco cervical que suele ser muy grumoso, muy espeso, pegajoso, y conforme te vas acercando al día de tu ovulación, ese moco se va volviendo más elástico, Claro que parece una que parece baba. una babita, o también se le llama moco tipo clara de huevo, que Ok. cuando ese moco aparece es porque ya estás como en el pico de La tu ovulación. ovulación. Wow. Son tus días mucho más fértiles, que realmente la ovulación solo ocurre un día. O sea, el óvulo se expulsa en 24 horas. Y ese día es, El que no hay otro, no es que pasado mañana, que después, no, es el día que ovulaste. Por supuesto, hay toda una ventana fértil desde que empieza a aparecer el moco. Se genera este moco transparente, baboso, como clara de huevo, que es tu más fértil, y a partir de allí empieza otra vez como a eh, espesarse, como a agrumarse, y ya es como que, bueno, ya estoy como saliendo un poco de esa etapa fértil hasta que ya vuelve otra vez el proceso de tu sangrado nuevamente. Entonces, por ejemplo, como nosotras como mujeres empezar a observar nuestros fluidos más allá de la sangre, podemos empezar a reconocer en qué fase del ciclo estamos. Claro, y eso te iba a preguntar. Ahora se dice mucho que la fase lútea, porque eso antes no se llamaba así. O No, sea, yo nunca había escuchado eso de fase lútea, fase... solo había menstruación y ya. Sí, entonces, como para explicarle a quienes nos están escuchando y viendo qué trae cada fase y cómo nos sentimos nosotras en cada fase, porque he visto también videos, no sé si ustedes en algún momento en las redes que estamos así, somos las más deportivas, pero entonces después estamos que queremos solamente comer dulce. Entonces, bueno, explícame un poco ahí, instrúyeme. Bueno, son 4 fases, se reconocen 4 fases dentro del todo ciclo menstrual. La primera fase, que es la que todas conocemos, que es la menstruación, que son los días en los que tenemos el sangrado, Ok. que puede ser, dependiendo cada mujer, de entre 2 y 7 días. Okay. Son Es los lo normal, es es como- lo es como establecido. lo saludable, cuando Ok, se vea de lo esa manera. saludable, Ya si está bien. pasas de 7 días y tu sangrado sigue muy abundante, pues ahí donde te digo, tu cuerpo te está diciendo algo. Probablemente tengas que revisar qué en tu estado de salud no está funcionando con ayuda de tus médicos, de tu ginecólogo, para revisar qué es lo que pasa. Porque ya rompe un poco como dentro de los parámetros considerados saludables en el ciclo. Y si a eso pues le sumas dolores incapacitantes, pues amiga, tu cuerpo te está mandando un mensaje muy claro y contundente. Entonces, la primera fase es la del sangrado, la de la menstruación. Luego empieza a suceder en el cuerpo lo que técnicamente se reconoce como el crecimiento de los folículos, que es ese momento en el que el cuerpo se prepara para la ovulación, ¿sí? Que es donde te digo que empieza ya a ¿Cómo se llama aparecer eso? la fase, se le conoce como fase folicular Ok, o fase preovulatoria. ok. Sí, folicular porque hace cuenta del proceso que está sucediendo en nuestros ovarios, que es el desarrollo de los folículos ováricos, que es donde se almacena
el próximamente óvulo maduro, ¿sí? Con donde empieza todo ese proceso. Entonces, esta fase folicular o preovulatoria, que es donde empieza a aparecer este moco cervical, que es más espeso, que es más grumoso, que probablemente, como tú decías, ¿cómo nos sentimos así? Cuando uno sale del sangrado, siente como que la energía se renueva. Sí, entonces probablemente sean esos días en los que tú como mujer sientas que, listo, te liberaste de tu menstruación, eres una mujer nueva, ya tienes mejor disposición, tienes más energía, tienes más ánimos, recuperas parte de tu fuerza vital y empiezas como a abrirte al mundo y bueno, ¿qué es lo que hay para hacer? Porque tu cuerpo se renovó. Oye, en el tema de la menstruación pasa también como que, y eso nos han quitado como ese instinto de que estamos muy down, o sea, muy como sin energía, ¿no te parece? Porque ahora con estos dos embarazos que he tenido, yo antes no era así, pero ahora me he sentido como que, o sea, me drenan de una vaina que no puedo, o sea, estoy como en cámara lenta, ta, ta, ta. Y como yo veo mucho tus historias y te veo a ti como mi cuerpo me pide descansar, mi cuerpo, yo es como, ¿por qué me tengo que autoexigir tanto? ¿Por qué tenemos que decir, ay, es que yo voy a ir al gimnasio y tengo que hacerlo? Porque es que si el cuerpo te está diciendo, cógela suave. Claro, aquí lo más importante siempre que yo voy a defender es la escucha del propio cuerpo. Digamos, esta información como que, bueno, en esta fase de tu ciclo te puedes sentir así o te puedes sentir así. Digamos que es como arquetípico, es como una forma, una estructura que probablemente tú lo sientas así, pero no podemos desconocer la individualidad del ser. Tú eres Claro. una mamá con 2 hijos. Tu nivel de energía, por ejemplo, el estado de tu... Total, así, literal, yo también soy mamá de 2, te entiendo perfectamente. Claro, y sabes que, Por y que lo ejemplo, estaba en comparando mucho antes de ser mamá. Yo antes no me sentía, claro, pero ahora tiene sentido. Tiene mucho Sí, sentido. creo que ahorita hablamos un poco de por qué esa irritabilidad cuando estamos menstruando, porque yo lo he observado en mí misma y como que encuentro ciertos parámetros que me han parecido bien interesantes. Ahorita lo podemos conversar como para seguir con la línea de las fases Claro. que se las estaba contando. Entonces, luego de esta fase folicular o preovulatoria llega la ovulación, que viene a ser nuestra tercera fase del ciclo, que es ese momento en el que el óvulo se libera y está esperando ser fecundado. Porque tenemos que ser realistas, queramos o no, nuestro cuerpo está diseñado para la reproducción, porque Ok. es la forma de mantener la existencia humana sobre la Tierra. Entonces, la ovulación es ese momento cúspide del ciclo donde se libera tu óvulo y eres una mujer fértil. Y probablemente en esos momentos de tu ciclo sea donde experimentes un aumento en tu líbido o un aumento en tu sensación de felicidad, en tu sensación de bienestar, de empoderamiento, de sentirte sexy, de mirarte al espejo y decir, uff, mamacito, que te quieras, por ejemplo, maquillar o arreglar el cabello o sentirte como bella, porque es como una expresión de eso que internamente y hormonalmente está sucediendo a través de la segregación de hormonas, como los Claro. estrógenos, que Ok. son los que nos hacen estar así como Como siempre todas radiantes, como un pudicito, exacto. Y a partir de allí ya viene el proceso de bajada, que es el que menos nos gusta, porque pasamos de estar acá en lo top y aparte pues también es que socialmente cuando las mujeres estamos así como queridas, amables, risueñas, sociables, dispuestas como a compartir y abrirnos, es cuando la gente nos quiere. Como esa parte de la mujer es la que la sociedad venera, esa mujer determinada, esa mujer empoderada, pero cuando la mujer muestra esta otra cara también de su realidad como mujer, entonces ya ahí sí, como que no. Y por eso probablemente muchas mujeres rechazan esa bajada, ¿sí? O esa recogida, como yo le digo, que es esta última fase del ciclo, que es la lútea o premenstrual. Ok. Es cuando decimos, uy, no, que nadie me mire, que nadie me vea, que nadie me hable, porque soy un ogro, porque me dan ganas de comer chocolate, porque se te bajan los estrógenos, aumenta tu progesterona. Y claro, el cuerpo es como que, uy, a ver, me están quitando energía, necesito energía. Ok. El chocolate es como un arma del azúcar. Entonces ahí viene como la jugada esta, ok, ¿cuáles son tus hábitos? Esta información, lo que yo he sentido en mi vida que me ha traído es poder Claro. poder elegir cada día lo que yo sé que a mi salud le va a caer mejor.
Y entenderte más, ¿no? Y O sea, entenderme claro. más y dejarme de dar tanto palo y dejar de exigirme porque digo, o sea, no, pues mi cuerpo ahora está preparándose nuevamente para expulsar sangre, que no es cualquier Imagínate. cosita, o sea, cuánta energía necesita nuestro cuerpo para que el endometrio y todo lo que ahí se formó esperando que sucediera un bebé se desintegre y salga. Es que pensémoslo así, nuestro cuerpo estaba esperando desarrollar un bebé y genera un montón de procesos y órganos y vainas allá adentro que bueno, no sucede ni tiene que expulsarlo. Como como una fábrica, entonces la fábrica, ay, no, a limpiar. A limpiar, total, exacto. A mí me gusta ver mucho la menstruación como un momento de limpieza y purificación, Ok. en el que si nos lo permitimos, podemos experimentar eso. Ok, voy a cerrar ese ciclo en mi vida. Yo no veo mi vida de mes a mes, sino de ciclo a ciclo. Qué lindo. Entonces me permito en mi menstruación, bueno, echar para atrás y ver, uy, ¿qué pasó en este ciclo? Ah, en este ciclo me enfermé, o en este ciclo tuve mucho trabajo, o en este ciclo tuve que, no sé, mis hijos se enfermaron, en este ciclo peleé con mi pareja, o bueno, cualquier cosa que pasa, ¿no? Entonces yo me conecto con esa intención y digo, a través de mi sangre, emocional y energéticamente, voy a permitir que eso también se vaya Claro. y reconfiguro esta idea de la menstruación como un castigo o la menstruación como un dolor o la menstruación como eso que nos jode la vida y empezamos como a mirarlo desde otro lugar. ¿Y cómo tú aprendiste a tener esa mirada de, de la salud femenina del ciclo así? Porque de pronto si em, normalmente las mujeres somos como, ok, ya me vino y a seguir. O Mm. sea, toca. ¿Qué más podemos hacer? Pero tú cómo pudiste integrarte en ese sentido. Bueno, ha sido un proceso de años también. Esto para mí empezó justo después de mi primer hijo, ¿sí? En ese momento, bueno, yo quedé embarazada a los 9 meses de ausencia de menstruación, que son como un hit, como que, wow, Total. raro un poco, Oye, pero un te hit. voy a decir algo antes de que se me olvide, porque tú sabes que a nosotros todo se nos Sí, olvida. sí. Que a mí con Lucas me demoró casi 2 años sin venir la regla. O Ajá. sea, me vino apenas en enero de este año. Y yo estaba muy triste porque me había llegado. Ok. O sea, yo decía como, ¿por qué me va a venir la regla? Estaba tan feliz de no Sí, tenerla. entiendo, porque uno está siempre a merced como de esos cambios, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí viene como el ejercicio de reconfigurar lo que, pues yo creo que uno va sintiendo, lo sabe. Entonces yo también me pasó con mi primer hijo, estuve 2 años sin menstruar, 9 meses de embarazo, Ujú. 1 año y pico de lactancia, y Exacto. cuando siento que me llega la menstruación otra vez después de 2 años, ya había empezado como a aparecerme en redes toda esta información de la ciclicidad femenina, de mujer cíclica, de tu sangrado no es lo que te han dicho, y empezó como a generar otra mirada y otra perspectiva con información. Porque esto no sucede de la noche a la mañana, no es como que, ay, me levanté y ya soy una diosa que ama su menstruación y sangrado libre y no sé qué, o sea, es un proceso que va de la mano con educarse o con reeducarse, Claro. porque lastimosamente en la sociedad en la que vivimos, la información sobre nuestros procesos de salud son muy limitadas, ¿sí? Son muy escasos. O es que uno realmente ha tenido conversaciones profundas. No hay escenarios. No hay escenarios para hablar de esto y por eso celebro mucho que estemos aquí hoy hablando de eso y contándole al mundo, vea, es que esto nos pasa y es verdad y no estamos locas, sino que son parte de nuestros procesos de vida. Entonces yo en ese momento, te estoy hablando en el 2021, lo primero que hice fue comprarme un cuadernito. Por eso yo hablo mucho de la importancia de registrar un cuadernito que tenía todo unos diagramas y unos cuadros basados mucho en el método sintotérmico y en el diagrama lunar. Y allí empecé muy genuinamente, muy autodidactamente a empezar a registrar. A ver, ahí el cuadernito ofrecía como bastante información guía y yo empecé a registrar, a registrar, a registrar. Y el cuaderno tenía una promesa y era, hazlo durante 3 meses, así, juiciosamente. Y después de los 3 meses, siéntate con tu cuaderno y observa qué pasa. Cuando yo me senté después de los 3 meses y empecé como a ver esa información para mí, fue como, wow,
de verdad que hay unos patrones que se repiten. Y ahí empecé a entender, es que de verdad es que somos cíclicas. De verdad es que nuestro cuerpo funciona de esa manera, como los mismos ciclos de la naturaleza, como las mismas estaciones. ¿Sí? Es que el ciclo femenino es una expresión de los ciclos grandes de la Tierra, del ciclo lunar, del ciclo de la misma naturaleza a través de la primavera, del otoño, del invierno, del verano. Wow. Todo eso lo podemos llevar a la conexión con nuestro cuerpo a través del ciclo que es eso, un momento cúspide que viene a ser, por ejemplo, el verano, y de un momento, digamos, de otra energía que es el invierno, Claro, como que te viene a mate ser como resguardarse. resguardarse, que viene a ser como la menstruación, como ese llamado a, no me jodan, quiero estar sola. Y por eso para las mamás menstruar es complicado, porque hay una necesidad interna del cuerpo de resguardarse, de querer estar para sí mismas, de entrar en la mente inconsciente y subconsciente, pero es que a uno le toca levantarse a atender a los hijos. Total, Entonces es muy duro, es muy duro. total. Mira que este último ciclo que me pasó, em, primero a mí, como para que tengan un poco de conocimiento, yo fui a ver a la ginecóloga porque a mí me daba mucho dolor aquí en el vientre bajo y yo le decía, cuando yo tengo relaciones sexuales a mí me está doliendo mucho y se me inflama y entonces duro inflamada y camino como si estuviera recién parida y yo dije, esto no es normal, esto no es normal. Entonces ella me dice, pues me hicieron una eco y ella me dijo, lo que pasa es que tú tienes el útero al revés. O sea, pero sí me como muy jocosamente, muy de la costa, tú vienes dañada de fábrica. Ay, y ese Y discurso muy jocosamente y todo sobre sí, que no son y yo como que, mujeres. ok, no se puede hacer nada, o sea, eso no se cura, eso no se arregla, tu útero está así, está al revés. Entonces lo que hace es que cuando tú tienes algunas posiciones, eso te duele y se te inflama. Entonces, lo que te puedo enviar son pastillas anticonceptivas. Uy, Y yo le dije, a mí me caen súper mal. afortunadamente. No me da un dolor de cabeza horrible y yo no puedo con las pastillas. Ah, bueno, entonces me mandó un tratamiento homeopático con Heal, con la marca. Bueno, estaba haciendo mi tratamiento, hubo un problema, se partieron las pastillas, las gotas, no terminé el tratamiento, pero sí sentí como que em, los dos ciclos que vinieron después de eso fueron muy diferentes, ¿sí me entiendes? Mucho dolor, mucha, ya no tanta inflamación, pero sí mucho dolor. Y este último, lo que venía era que estos últimos ahora me dan con ganas de vomitar. O sea, yo nunca en mi vida había sentido eso y yo escuchaba a las mujeres decir como que, no, es que a mí la menstruación me dan ganas de vomitar y yo me siento como una mierda y yo no doy. Y yo decía como que, ¿será? O sea, Claro. ¿será que uno llega hasta ese punto? Pero cuando uno lo vive es como, Sí, esto, lo entiendo. esto no es, o sea, yo nunca me imaginé a mí misma tirada el primer día de mi ciclo sangrando, acostada durmiendo. O sea, jamás eso a mí me había pasado. Y va muy alineado a lo que tú dices, ¿no? O sea, uno se levanta 6:15 de la mañana, pone el pie y ya tiene uno, pero sintiéndose como una mierda, con esto inflamado. O sea, tú no puedes ni con tu vida y ¿cómo es la palabra? No es soportar, sino como sostener, entregar, bañar, cambiar, que come, que viste, que yo no sé qué. Entonces, claro, para uno tiene que ser muy pesado. Por eh, supuesto. Primero darse como el espacio, ¿no? Y yo que tengo la oportunidad de estar en casa y decir como, no me siento bien, me voy a dar un sueñito porque no puedo, o sea, no puedo conmigo misma, pero las que maternan y trabajan en oficina o tienen Mm, que salir a campo, ¿qué? claro, es todo un mundo y ahí es donde uno entiende que este mundo no está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres. Para O sea, hablar de, por ejemplo, licencia remunerada por incapacidad menstrual parece, ¿Por ¿cómo qué así? te vas a quejar? ¿Y así qué? Pero es una realidad. O sea, hay muchas mujeres que su menstruación es eso.
y están en el camino y en la búsqueda de encontrar qué es lo que pasa, pero tampoco como no hay suficiente documentación científica, entonces los diagnósticos son un desastre y o la cura para la enfermedad es tómate anticonceptivos y terminan de joder lo que ya viene dañado, lo que ya viene desequilibrado. Claro, completamente. Em, Me voy a regresar un poquito a una cosa y es que, por ejemplo, antes de la maternidad, bueno, cuando comenzamos como nuestras menstruaciones, que somos niñas muy inexpertas en todo, ¿no? Porque venimos de esta transición de dejar de ser niñas, de ver el mundo con pureza, como todo es maravilloso, a te odio, no sirves para nada, o sea, solo quiero estar con mis amigas. Em, ¿Qué pasa como en esos cambios cuando nosotras somos niñas y, y comenzamos ya a tener ese primer acercamiento o nuestra primera menstruación eh, en nuestros cuerpos y en nuestras mentes? ¿Tienes algo de conocimiento sobre eso? Un poco he estado indagando en eso porque justo empecé a trabajar hace un año con unas adolescentes en Puerto Colombia y estamos en un proceso muy bonito de autoconocimiento y en este tiempo justamente estamos también desarrollando unos talleres sobre salud femenina, salud y sexualidad femenina. Y me he visto como la tarea de investigar. No soy una ducha en el tema, pero pues algo les puedo compartir. Por ejemplo, que esto yo no lo sabía, que para que un ciclo menstrual se considere maduro, o sea, como esa comunicación entre tu cerebro y tu útero, que es lo que finalmente está sucediendo allí, eh, ya quede como todo bien, pueden tardar hasta 12 años. O sea que si una niña se le llega su primera menstruación a los 10, probablemente después de los 20 es que ya esa comunicación útero-cerebro esté check establecida y a partir de ahí se empieza a considerar que es un ciclo menstrual maduro. Porque antes de eso es como ensayo y error. Es como que estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, de sincronizarnos, conectarnos para darle como el funcionamiento cíclico a esta vuelta. Entonces, Claro. uno de los cambios ahí, por ejemplo, es obviamente todo esto que te hablan de fisiológico, que te crecen las tetas, que llega tu sangrado y eso pues asociado como a lo que implica, o sea, si para una mujer ver la sangre y todo esto puede llegar a ser un acontecimiento traumático, imagínate ser una adolescente o ser una niña, una preadolescente sin ninguna clase de orientación. Para mí ahí lo más importante es como la orientación que están recibiendo las niñas con respecto a ese proceso que va a suceder. Claro. Si es si es una información que sea reivindicatoria, o sea, que no ponga la menstruación en un lugar de dolor, ni de sufrimiento, ni de condena, Eso te que iba es a lo que decir. socialmente es el discurso que está instaurado actualmente. Y es razón por la cual la menstruación es un tabú. Y es razón por la cual los comerciales de toallas sanitarias, bueno, yo no sé, ya dejé de ver televisión hace muchos años, pero cuando yo veía televisión no era la sangre roja, sino la sangre azul. ¿Y Ajá. acaso nuestra sangre es azul? No, nuestra sangre es roja. Entonces ahí se empiezan a crear unos imaginarios que alejan a las niñas de referentes reales, ¿sí? O de narrativas completamente diferentes. No es lo mismo que la niña se desarrolle y que tú le entregues el paquete de toallas higiénicas y te desentiendas, a que tú te sientes con esa niña. Bueno, si tú como madre no sabes, como padre no sabes, bueno, apóyate de gente que tenga Que tenga la información y pueda información. orientar libre de sesgo. Sí, libre de, ay, esto que te va a pasar es bueno o esto que te va a pasar es malo. No, pues darle la información y que permita a esa niña acompañada de esa familia crecer con otro discurso y darse cuenta en el camino qué es lo que está pasando con su cuerpo. Oye, me dejas, ¿sabes? Pensando algo que esto no lo tenía contemplado, pero y que lo normalizamos mucho, ¿no? Que de pronto uno piensa como que la primera menstruación va a ser igual en toda nuestra vida. O sea, ya tú menstruaste y ya. O sea, ya tú tienes la menstruación. Pero, ¿qué cambios o qué cosas se van dando en las niñas o en las preadolescentes cuando reciben su menstruación? Porque pienso yo, ¿no? No soy ducha en el tema, que tiene que ser muy diferente a las menstruaciones de ya mujeres en los 20 o saliendo de los 15, de los 19. Y otra cosa era que, para que no se me olvide, es normal
que las niñas se desarrollen desde los 10 años? ¿O es saludable? Quitemos la palabra normal. No sé, no podría decirte si es normal si es saludable. No lo sé. Yo creo que eso va a depender de muchos factores. Lo que sí, como la información que me ha llegado es como actualmente se dice que las niñas están desarrollándose más tempranamente a causa de la exposición, por ejemplo, a disruptores endocrinos, que son toda esa carga de ingredientes tóxicos que estamos exponiendo Y que usamos a y que diario. usamos a diario a través de los productos de higiene corporal, a través de los productos de higiene en el hogar y a través de las hormonas sintéticas que recibimos por medio de los alimentos que consumimos. Entonces, eso sí me ha llegado información respecto a eso, También he visto que ya ahora las niñas empiezan a desarrollarse tempranamente por esto, que entonces empieza a alterar como todo el sistema o todo el mapa hormonal y empieza como a acelerar los procesos. Ya que este tema se puso sobre la mesa, siento que es importante que como mujeres empecemos a buscar información respecto a eso. claro. ¿Sabes? Y Tú nosotras eres mismas mamá de también, una para niña nosotras. y que en algún momento va a tener su primera menstruación, también empezar a investigar, bueno, de verdad sí es cierto que esto de los disruptores endocrinos acelera el desarrollo en los niños. Bueno, empezar a investigar. Y también saber, pienso yo que es súper importante, cuáles son los productos que uno va a utilizar. Porque, por ejemplo, no voy a dar marcas para que no me vayan a censurar el video. eh, Uno utiliza normalmente el acondicionador o el tratamiento así súper intensivo, que da mucha propaganda y que uno compra en la tienda o en la farmacia y se lo echa a uno y se lo echa a su hija sin tener cinco conocimientos de, oye, esto de pronto puede tener algún químico o algo que puede afectar a la salud de tu hija. Claro, y Sí. eso con todo, con el jabón, con la pasta de diente, con incluso el detergente que usamos para lavar nuestra ropa. O sea, si uno se mete de lleno en ese tema, es todo un elemento, terminamos. no termina nunca. Yo sé que puede ser un poco abrumador, pero creo que en la medida en que empecemos a hacer pequeños cambios, vamos a empezar ¿sabes? Como a generar algo diferente. Incluso está rondando información de un síndrome, creo que se le llama como síndrome de choque tóxico, que tiene que ver con mujeres que han recibido como alteraciones en su ciclo por el uso de toallas higiénicas desechables. Ajá. Porque también Pero se eso han mira encontrado con el tema de los tampones, el no choque. solamente los tampones, sino con las toallas, con las compresas. Claro. Porque en esas, por ejemplo, usan fibras sintéticas o en medio de esas fibras, quién sabe qué cantidad de productos supuestamente para, por ejemplo, que no huela, ¿sabes? Y disminuir como el olor de la sangre y tal. Entonces yo creo que por ahí también hay un tema muy interesante a investigar, de eso del síndrome de choque tóxico. Eso lo leí en el libro de Lara Briden, que es Cómo mejorar tu ciclo menstrual, que quienes estén interesadas en indagar y en Claro. profundizar, que es todo un mundo y yo creo que es un estudio de toda la vida. O sea, yo tengo ese libro hace 2 años y siempre vuelvo a él y lo leo y lo releo hasta que la información se integre, ¿no? Pero al Claro. principio cuando te llega es como, uy, esto está Muy heavy. muy heavy y ya después poco a poco, en la medida que te lo vas releyendo y vas como conectando las cosas, quienes quieran empezar a investigar, pues ese libro a mí me parece que es una información así bien certera, una investigación muy bien jalada sobre el ciclo y todas estas cosas que estamos hablando. Todo lo que conlleva. Eh, y aquí siguiendo como un poquito la línea, Darling, porque como sabemos, o sea, creo que somos de esa generación, todas las generaciones anteriores, que el tema del ciclo no se habla. Y antes había, por ejemplo, educación sexual en el colegio. Yo pues ya no he vuelto a escuchar ese tema de educación sexual. No sé si lo seguirán dando. Yo espero que de pronto sí se tome un poco más serio este tema y que también es un tema de responsabilidad desde casa, Por pero supuesto. es muy, como decimos, un discurso bastante tabú, bastante cerrado, bastante de eso le corresponde a la mamá, o sea, Mm. no tengo que ver ahí. Em, ¿Cómo nosotras podemos volver a conectarnos con el tema de nuestro ciclo, como volver a conocernos
o descubrir qué es lo que está pasando en nosotras, emocionalmente, espiritualmente, como desde las diferentes perspectivas, ¿cómo lo ves? Yo creo, y vuelvo a esto que les respondí al principio, empezar a observar cuáles son esos cambios que están sucediendo en el cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotras volvemos a sentir nuestro cuerpo y a conectarnos con todos esos procesos que lo están atravesando, ese es el primer paso. ¿Sí? No desconectarse de esos procesos biológicos y fisiológicos. Y ahí ir poco a poco entrando a todo lo demás. Bueno, ¿cuáles son esos cambios que experimento? Si me pongo irritable, si me pongo ansiosa, si me aumenta el deseo sexual. Empezar por esos cambios. A mí me ayudó muchísimo también. Yo sé que esto puede para muchas mujeres sonar controversial y polémico y que no quieren hacerlo, y es respetable. Claro. Yo siento que cada una puede hacer lo que quiera en la medida que lo sienta como, O sea, como que parte se de su vida, que te conecte con quién es, con su historia, tal. A mí me funcionó empezar a ver, por ejemplo, cómo era mi sangre de verdad. Empecé a usar la copa menstrual, que fue uno de esos cambios que te digo que vinieron con todo este camino que vino después de la menstruación con mi primer hijo. Yo empecé a usar la copa menstrual. Y a mí allí me cambió muchísimo la perspectiva de mi sangre. Porque para mí antes mi sangre era asco. Claro. Porque cuando uno se quita la toalla higiénica y ve esa sangre ahí y siente el olor y ve el color, uno dice, guácala, qué desagradable. Sobre todo también muy llevado con el discurso con el que uno crece, que por ejemplo yo siempre cuento jocosamente en los círculos de mujeres, y es que mi mamá decía, le llamaba a la menstruación monstruación. Ella decía, ay, ya me llegó la menstruación. Entonces, yo crecí escuchando eso. Y afortunadamente yo no sé si es que yo era muy despabilada o lo que sé, como que yo no la llamaba de esa manera. Yo antes no era ni la mejor amiga ni la archienemiga, yo era como una neutra. Como que, bueno, me llega, nunca me generó afortunadamente ninguna clase de malestar ni incomodidad. Creo que por eso también como que me facilitó el camino para ahora tener como esta mirada. Pero sí crecí escuchando eso. Claro. Sí crecí como, y crecí en un colegio femenino en el que mancharse era lo peor, en el que todas estábamos así con paranoia de que no se nos manchara la falda, y está el tema de que se levantaban la falda y se sentaban sobre él para no dejar manchar el pupitre, o sea, es todo un mundo. Sí, Pero total, uno tiene volviendo a sus tu pregunta, uno truquitos. tiene esos truquitos. Volviendo a tu pregunta, conectar con mi sangre a través de la recolección en la copa. Tocarle mi mano y ver, no, esto no es tan feo como se ve allí. Olerle y decir, pues tiene un olor característico, pero no es desagradable. Ok. Sí, es un olor y empezar allí a resignificar, a contarme a mí misma una nueva historia y empezar, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho que es el de La Luna Roja de Miranda Gray. Yo empecé a leer ese libro y ahí es donde ella te mete en un viaje que te, sabes, como que te reprograma el pensamiento, siento yo, como que te lleva a esa otra mirada del sangrado o del ciclo como una forma de expresar nuestros dones y nuestra creatividad y de conectarnos con eso arquetípico o con esa sabiduría femenina que se expresa a través de esos ciclos de muerte y renovación, que simbólicamente, si lo queremos ver así, en eso puede convertirse el ciclo menstrual, en un acto de muerte y renovación De una misma. de una misma, exacto. Ujú. Verse con más amor, tratarse como con más compasión, ¿no? Así Empatía es. hacia uno. Y escuchar el cuerpo, lo que tú decías, pues mi cuerpo está cansado. Yo sé que a veces es muy difícil en esta sociedad darse esos permisos, Sí, pero también sé que es posible siquiera 5 minutos al día permitírselos, ¿sí? A mí me gusta usar la expresión de permitirse menstruar psíquicamente. ¿Y a qué y a qué me refiero yo a eso? A que tú estás con tu sangrado, ¿sí? Tú reconoces el proceso desde lo fisiológico y desde lo emocional y lo energético que está pasando con eso. Listo, check, ya la tienes la tarea desde la mente, desde la información. Ahora permítete conectar con esa necesidad de tu cuerpo
¿Qué te pide tu cuerpo en tu menstruación? Dormir. Bueno, regálate 5 minuticos para dormir. O regálate 5 minuticos en el que te sientes contigo misma y digas, oye, hoy estoy menstruando y me siento así, así y asado. O más adelante, uy, hoy me siento como fantástica, gloriosa, increíble. Bueno, siéntate con esa mujer fantástica, gloriosa e increíble. Y ahí empiezas a tejer un diálogo con tu cuerpo y empiezas a decir, oye, de verdad es que estos cambios no suceden porque sí. Esto tiene sentido y mi cuerpo me lo está comunicando, mi cuerpo me lo está expresando. Completamente. Y sabes algo, pienso que cuando ya nosotros nos convertimos en madres, em, nos volvemos a desconectar, o sea, de lo que éramos. Em, y cuando nos volvemos a encontrar, siento que ya es una versión completamente diferente de lo de lo que éramos. Y cuando llega la menstruación nuevamente después, bueno, aunque hay personas que le llega muy temprano, ¿no? O sea, pasan 2 meses y ya enseguida, pero hay otras personas, por ejemplo, como nosotras, que nos vino 2 años después, yo me sentí una puberta. Claro, porque no me acordaba cómo era, oye, y otra vez, y entonces eh, las toallas estas normales me pelaban, o sea, me daban una alergia horrible, no puede ser cualquier tipo de toalla, me manchó todo, o sea, como volver Era a empezar, empezar, claro. sí. Y siento que ya como madres no volvemos a mirarnos nuevamente de lo que éramos. ¿Tú cómo crees tú que, o qué le dirías a esas mamás para que vuelvan a verse con lo que decíamos, ¿no? Con empatía, con amor, nuevamente hacia sí mismas y conectar con su ciclo? Yo les diría que me lo dije a mí misma también en su momento, dense tiempo. O sea, nos hemos metido en una carrera contra el tiempo y de que los procesos suceden y ya, y pasa la página y tal, y parimos y al día siguiente estamos trabajando, y parimos y al día siguiente estamos, mejor dicho, hechas una regia, una mamacita, el mundo no ha pasado nada, los hijos crecieron, ta. Permitamos volver a entrar en los procesos de la vida y a honrar esos procesos y a vivir esos procesos. ¿Sí? Puede que el mundo allá afuera no va a parar. Total. El mundo allá afuera creo que va a estar Y no nos va a entender y no nos va a entender. nunca. Pero entonces, apersónate tú misma, así como una loca, con tu capa y tu espada y di, bueno, pues yo me apersono de mi proceso y yo me voy a permitir vivir el proceso. Es que es toda una deconstrucción, porque es que es muy difícil cambiar la mentalidad y la narrativa, pero yo sé que si uno entra y se permite estar ahí como en la jugada, uno va logrando pasito a pasito. Entonces, mi recomendación o mi palabra al respecto es tomarse el tiempo, ¿sí? Tomarse el tiempo de volver a menstruar, como tú dijiste, es volver a reconocerme ahora después de un parto, una cesárea, lo que sea que haya ocurrido, Claro. ¿no? En ese rito de paso que también es la maternidad. Entonces, date tiempo de ver cómo tu cuerpo otra vez, una chica a la que yo consulté en un momento porque me pasó, llegó mi menstruación en ese primer embarazo y estuve, sí, como los 3 primeros meses menstruando todo bien, llegaba, no sé qué, en un momento no llegó. Ya yo estaba haciendo el registro y habían pasado 40 días y no llegaba. Y yo me asusté, yo dije, ay, no, marica, me quedé preñada otra vez. El pánico, la paniqueada en el baño de la casa. Pero yo decía, yo no me siento embarazada. Es Sí, porque raro, ya porque cuando uno es amado, ya cuando uno, o sea, ya uno va a tener su segundo pelado, es como, uy, marica, estoy muy embarazada, o sea, uno sabe, el cuerpo es sabio, uno sabe. Y yo consulté a una chica que trabaja con terapia menstrual y no sé qué, y yo le dije, mira, me está pasando esto, estoy asustada, no sé qué. Ella me dijo, eso, tu cuerpo ahora está construyendo nuevamente su mapa hormonal. mm, Entonces, date tiempo. Da tiempo a que otra vez o sea, estuviste 2 años sin menstruar, que son realmente 2 años sin ovular. Sí, porque volvemos a esta premisa de, para que exista la menstruación, debe haber una ovulación. claro. Entonces, realmente uno lo que está son 2 años sin ovular.
Entonces, permite otra vez que el cuerpo genere esa comunicación y escúchate. Creo que eso es una palabra clave también en mi vida. Escucha lo que sientes, valida todo eso que sientes. O sea, si tú lo estás sintiendo, es real. Aunque el resto del mundo no lo entienda, si tú lo sientes, ¿quién te va a venir a decir que no? Si Sharon siente el malestar y la inflamación y el dolor, pues ¿quién le va a decir que no? Si ella lo está sintiendo. Entonces, valida ese sentir, escucha ese sentir y trata de buscar ayuda. ¿Sí? No quedarse una sola ahí con el problema y en silencio y ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Habla con tus amigas. Y si con tus amigas no encuentras una solución, pues busca personal adecuado, un médico, un ginecólogo, alguien que te acompañe y también Y que vibre con lo y que que tú... vibre con lo que tú piensas. Por ejemplo, si yo voy a un ginecólogo y a mí el ginecólogo me recomienda pastillas anticonceptivas, yo le voy a decir, coja sus pastillas y déselas, no sé, a la cañería. Sí, pero a nadie se la recomiendo. Ese médico no vibra conmigo, ese médico no ve la vida como yo la veo, entonces voy y sigo buscando y no me quedo con un solo diagnóstico, sino que trato de buscar alternativas, de indagar, de consultar. Yo creo que todo esto es un llamado a uno a hacerse responsable y hacerse cargo de sus procesos, no esperar que el médico decida por uno, que la mamá decida por uno, que el marido decida por uno, que las amigas decidan por uno. Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuáles son los cambios que quieres hacer en tu vida? Y ahí algo se va ordenando. Claro, ¿y tú crees que este tema, por ejemplo, de la conexión del ciclo femenino que uno tiene que ver mucho con las emociones? O sea, dependiendo emocionalmente cómo uno esté, eso afectaría el ciclo de uno. ¿Tú qué piensas ahora como madre? Indudablemente. O sea, es que nosotros somos más que un cuerpo físico. De eso ya hablan mucho las corrientes espirituales. El yoga lo explica de manera bellísima. Muchas corrientes espirituales también lo dicen. La misma Iglesia Católica con esto de la Trinidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no solamente soy un cuerpo físico. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso de qué? O sea, ¿qué hacemos con esa conexión de las emociones con lo que somos como cíclicamente mujeres? Porque a veces de pronto no lo tenemos unido, ¿no? Claro, Pronto darle no. espacio a esa emoción. Por ejemplo, las mujeres reprimimos mucho. O sea, si hay algo de lo que yo he podido ser testigo en mis 4 años facilitando círculos de mujeres y encontrándome con mujeres de toda clase, es que las mujeres reprimimos demasiado. Y todo eso que reprimimos, téngalo mi hermana por seguro que en alguna parte del cuerpo queda ahí metido. Claro. Queda ahí esa emoción reprimida o en el hígado o en el colon o en el mismo útero. Nuestras memorias de dolor y de abuso quedan guardadas en nuestro útero. Wow. Incluso ni siquiera memorias de esta vida nuestra, sino que tienen que ver con todo nuestro linaje femenino. De hecho, se habla mucho que el útero corresponde a ese linaje materno, a esa línea femenina en tu familia. Entonces ya lo lleva a eso a uno mirar bien atrás, bueno, ¿cómo es la relación que yo tengo con mi madre? ¿Cómo es la relación que yo tengo con mi abuela, con mis abuelas, con mis tías y con todas esas mujeres que hacen parte de mi clan? Ok. ¿Cómo ha sido la vida de ellas? ¿Ha sido una vida sufrida? ¿Ha sido una vida marcada de abusos? Y todo eso a nivel energético va quedando allí rezagado, porque es que el cuerpo es un contenedor también de la emoción y de la energía Y de memoria. y de memorias. Entonces son vainas que uno, como a uno no se las explican, cuando eso llega, uno dice, uno siente si eso tiene sentido o no. Sí, Quien esté escuchando este podcast y probablemente tenga algún tema allí que tratar con respecto a su salud femenina y escucha estas palabras y se va a su mamá, se va a su abuela o a quien sea y revisa brevemente esa historia, va a decir, sí, en las mujeres de mi familia hay una historia de abuso muy marcada. Entonces, probablemente por allí también haya una ruta, porque eso hoy en día hay muchas terapias alternativas también para no solo las anticonceptivas. exacto, no solo las anticonceptivas, es porque empezamos a ver nuestro cuerpo desde la totalidad, no solamente de los procesos biológicos y fisiológicos que lo atraviesan, sino desde la emoción. Y por ejemplo, en mi propio ciclo, ¿qué me di cuenta yo? Yo rechazaba mucho
lo que te decía ahorita de esa bajada, de pasar de la ovulación, de sentirme súper wow, de, mejor dicho, noches de pasión con mi pareja y tal, y sexy y tal, a ese momento de descenso que es la premenstrualidad y que me prepara otra vez para menstruar. A mí me daba horrible. Esos cambios de ánimo, era la peor mamá, irritable, así, no me miren, no me toques, o sea, me tocaba y electricidad, como, no sé, electrochoques, así, una Ajá. vaina, lo peor, lo peor, lo peor. Muy mal me venía esa fase. Yo dije, bueno, yo voy a ver qué es lo que pasa. Empecé como, ¿sabes? Como a sentarme en mi silencio, en mis prácticas de silencio y ¿qué descubrí yo allí? Que realmente lo que generaba tanto malestar era ir en contracorriente a lo que mi cuerpo me pedía. Ok. Mi cuerpo me pedía descansar. Claro, yo creía que no podía descansar. Ujú. Realmente lo que no estaba pudiendo era comunicarle a mi pareja, hey, necesito que te hagas cargo 2 horas de los niños porque necesito meterme en el cuarto a dormir. Claro. Y no me digas, no me preguntes por qué. Bueno, si me preguntas, pregúntame, te respondo porque es que voy a menstruar y necesito descansar. O necesito levantarme un poquito más tarde. ¿Sí? Entonces, lo que me molestaba a mí era eso. Era que no podía comunicar bien lo que yo estaba necesitando porque ni siquiera yo sabía qué era lo que necesitaba. Nos pasa mucho. Y si tú no sabes qué es lo que quieres, pues ¿cómo vas a ir a pedírselo al mundo? Cuando ya tú sabes qué es lo que quieres, tú vas y lo dices, yo quiero esto y lo quiero así, y cuándo, ahora. Y ese es el poder que te da reconocerte en tu ciclo, en tus necesidades. Que ya no estás esperando que tu marido venga y te diga, ay, yo creo que tú quieres dormir. No, díselo. O yo veo que te sientes como mal. O ¿Será será que te tú sientes quieres? No, mamita, Eso no va a pasar. pida. Eso no va a pasar, mis amores. Pídaos y os concederéis. Bueno, eso por ejemplo, en mi ciclo yo lo observaba. Y cuando empecé a hacer esos cambios, Mermaste. mermó, mi estado de ánimo ha cambiado. Y también conmigo misma, porque yo me daba duro. Entonces, no Y que eso era lo que te iba a decir, es que también tenemos ese discurso de que yo puedo con todo, yo soy la más fuerte, y es nada me queda pequeño, y es que mis hijos lo necesitan, y es que yo tengo que, o sea, todo es por encima de por uno. encima de las necesidades de uno, cuando realmente si tú estás en el centro y tú estás bien, todo a tu alrededor, por ley de correspondencia energética, va a empezar a reordenarse. Qué lindo. Pues es la forma como yo lo he vivido en mi vida, como lo he sentido y de verdad he podido tener esos cambios. Claro, acompañada, por ejemplo, también de los hábitos. Ya yo sé que, por ejemplo, como la menstruación es un proceso inflamatorio en mi cuerpo, porque eso es lo que está sucediendo en mi útero está inflamado, entonces yo me preparo. ¿Cómo? Dejando de consumir azúcares, ¿sí? O sublimándolo. Entonces ya no me como la chocolatina por allí llena de azúcar, iba a decir una marca, la chocolatina, la chocolatina que el primer ingrediente es azúcar, y eso de chocolate no tiene nada, eso es azúcar. No, yo voy y me compro mi barra de cacao 70%, Ok, que eso sí le va a hacer mejor a mi cuerpo, ok. ¿sí? Necesito pechiche, por ejemplo. Voy y tengo mis jaboncitos especiales de aromaterapia y con esos me baño. Qué Ahí rico. aprovecho y me pechicho, me automasajeo también, que es una terapia preciosa que hago conmigo misma para ayudarme y apoyarme en todos esos procesos de salud. Pero eso tú lo haces o sea, ¿en qué momento de tu fase tú lo haces que tú sientes como, o es cuando tú lo sientas? Cuando yo lo sienta, o Ok. sea, cuando yo sienta que necesito algo, pues voy y lo hago. Pero hablando, por ejemplo, de esta fase premenstrual y menstrual, que yo sé que es como una de las que más nos generan así como choque, entonces ahí es cuando más me permito a mí misma tener estos espacios de cuidado. Porque ahí siento que estoy como recuperando parte de eso que tanto doy y entrego. Porque es un momento de recogimiento. Es un momento en el que, por ejemplo, en este libro de la Luna Roja se hablan que es un momento de bajar a la mente subconsciente, que es un momento de conectar con estas cualidades femeninas de la intuición,
del mundo y las prácticas espirituales. Por ejemplo, yo que me dedico como a crear este tipo de experiencias de bienestar y de espiritualidad y de autoconocimiento, yo me he dado cuenta, así ya lo tengo re clarito, que en mi fase premenstrual, que arquetípicamente, según este libro de la Luna Roja, se conecta con el arquetipo de la hechicera, que es como esa mujer maga que crea pócimas, que hace hechicerías y conjuros y tal, no visto desde la moral y desde estos discursos patriarcales y cacería de brujas, no, visto desde el poder que hay en lo femenino, hechicero, brujístico y tal. Intuición. Intuición, exacto. En esa fase premenstrual es cuando yo me trasnocho. Yo generalmente soy una gallina, o sea, ya yo a las 9 de la noche estoy durmiendo, pero premenstrualmente me nace un deseo de crear increíble. Y tú me ves a las 11 de la noche con mi velita prendida y mi cuaderno ahí escribiendo, ta, 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 porque se conecta mucho con la creatividad de ese momento, Ok. pero porque Ya has he navegado en he eso. trabajado para convertirla en eso, Ok. ¿sí? Antes no, antes era un desastre. Ahorita he podido como conectar con ese poder de ese momento. Lo mismo que el momento de sangrado. Yo soy de las que se sienta con su sangre y recoge su sangre. Y mi sangre menstrual muy pocas veces va al sanitario. El 80% de las veces mi sangre menstrual va a la tierra. ¿A cuál? A la tierra de mis plantas, cuando las riego con mi sangre. O a la tierra del jardín. Afortunadamente vivo en un lugar que me permite bajar y acceder a un gran jardín y ahí yo bajo con mi tarrito, tengo un tarrito transparente que es donde yo uso la copa menstrual y ahí es donde la almaceno y me bajo al jardín y la entrego Claro. y me conecto con la intención de ofrendar, porque hace un tiempo también me llegó como esta información de tu sangre puede ser una ofrenda a la tierra y una forma de devolverle a la tierra todo lo que ella nos da. Y mi intención es allí es como una oración muy bonita que dice que la única sangre que se derrame sobre la tierra sea la sangre de nuestros úteros, No. no la sangre humana producto de la guerra. Entonces ya eso te lleva a un plano de conexión con tu cuerpo, con tu sangre desde otro lugar, desde una visión espiritual. Pero creo que uno tiene que sentirlo. Sí, Y el llamado no es a que todas las mujeres lo hagan, Ujú. sino Que que cada a quien que cada encuentre quien su... encuentre su forma de reivindicar y de conectar con eso que si uno se adentra profundamente puede llegar a ser un gran poder. Completamente. Y qué lindo mensaje, de verdad. Bueno, yo creo que ya has dicho todo, no sé, no sé qué vas a preguntar. Bueno, sí hay muchas cosas por preguntar, pero como sabes, las madres tenemos un tiempo finito para poder concentrarnos en cosas. Entonces, no, Darling, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos este conocimiento, por empoderar también a las mujeres desde lo que somos y de lo desconocido para muchas y para muchos. Em, y bueno, que sigas replicando este mensaje para las madres, para las mujeres, para las niñas que acompañas, porque es muy importante, pienso que es muy importante comenzar a poner sobre la mesa estos temas y darle muchísima más visibilidad y también así mismo entendernos a nosotras como que esto, ¿por qué nos toca? ¿Sí me entiende? Yo creo que eso hace parte de la creación de uno mismo como mujer y que más que siendo mujeres es el llamado a crear, vaya, valga la redundancia, crear hijos, crear proyectos, crear lo que tú quieras crear. Así es que el gran misterio detrás del siglo, ya lo acabas de decir, es el poder creativo. Claro. Reconecta con tu poder creativo, con ese arquetipo de la mujer creadora. Y tú eliges qué quieres crear con eso. ¿Quieres Total. crear bebés? Vaya y crea bebé, sea la fábrica de bebé para el mundo. ¿Quiere crear proyectos y ser una genia? Aproveche y úselos a su favor. Por ejemplo, una cosita ya última para cerrar, Lo que quieras. de la conexión y el reconocer cómo es nuestra energía a lo largo del ciclo nos permite optimizar nuestra productividad.
Claro. Porque es que Es que siempre nos quieren arriba, al tope, y no. no, y no somos así. Y si el mundo entendiera eso, yo creo que Y fuese rápidamente, ¿cómo completamente seríamos? O diferente. sea, si estamos ovulando, ¿cómo tenemos la energía? ¿Bajita, arriba? Claro, ahí siempre te voy a decir, hay arquetípicamente unos tópicos, pero por eso siempre digo, tú eres un ser individual, atravesado por una experiencia Y individual. es que eso también, como que tienen meternos a todas en la misma No, vaina. yo soy a la que dice, sí, hay unos parámetros, hay unas cosas, hay unos arquetipos, puede pasar esto y esto y esto, pero es que no podemos desconocer la experiencia individual. Claro. Entonces, primero, obsérvate, escúchate, identifica tus propios patrones y cuando ya hayas identificado esos patrones, usa esa información a tu favor. Por ejemplo, en mis patrones, yo sé que soy más enfocada, más analítica, más directa cuando estoy ovulando. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, yo ahora estoy preovulando y aquí estoy hablando contigo. Si esto me hubiese llegado esa propuesta me hubiese llegado en mi fase menstrual, yo me lo hubiese pensado. Claro. Y te hubiese dicho, no, Sharon, esperemos un poquito más adelante. Ok. Pero yo que creo experiencias y que mi trabajo es crearlo, mi propio trabajo, yo sé que si yo estoy menstruando, yo no programo nada. Ok. Yo todo lo que tiene que ver con el contacto social lo dejo para cuando estoy check. O sea, cuando estoy con mi energía dispuesta para eso, que es cuando estoy ya fuera de mi sangrado, cerca de mi ovulación, que yo sé que ya mi cuerpo y mi mente están en otro mundo. Pero si yo sé que mi premenstrual me pide recogimiento, pues yo ahí me encargo de todo lo que es el recogimiento. Y obviamente yo sé que para las mujeres que tienen que salir a trabajar, pues yo también tengo el privilegio de poder quedarme en casa. Hay que cumplir con las exigencias del mundo, pero entonces hablemoslo. Claro. Oye, dile a Total. tu jefe así descaradamente, no, pues yo estoy menstruando y qué. No, no me exijas tanto porque estoy menstruando. Claro, eso genera incomodidad. Yo sé, hay que hacerse luego responsable de esas palabras, pero creo que en la medida en que podamos hablar de nuestros procesos, de lo que nos pasa como mujeres, vamos a poder ganar más espacio en el que la sociedad nos acepte y que nos dé realmente No como como ellos somos, no quieren. como ellos pretenden que seamos. Literal. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sigamos creando tribu aquí en Mamá Tribu. Gracias, gracias por la invitación y a todas, pues que sea muy provechosa. Oye, espérate, por favor, ¿cómo es tu arroba en Instagram para que Ah, te sigan? bueno, me encuentran como @encuentros de lunas. Bueno, ya saben, ahora sí, sigamos creando tribu aquí en Mamá Tribu.